Buenas tardes a todos. Primeramente, pues agradezco la oportunidad al Comité de Docencia por permitirme presentarles mi trabajo de investigación en ginecología obstetricia titulado Hematocrito neonatal y hemoglobina materna según el pinzamiento del cordón umbilical en cesáreas electivas. Se trata de un estudio clínico aleatorizado del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid en el año 2020. Eh, Se trata de una tesis para obtener el título de maestría en investigaciones de ciencias clínicas con especialización en ginecología obstetricia y mi asesor, el doctor Carlos Motuca. Bien, a través de la presentación, pues vamos a ver un poquito la introducción al tema, vamos a establecer el planteamiento del problema, justificar y cómo se van a usar los resultados. Vamos a hablar sobre la metodología de la investigación, cómo se desarrolló, vamos a ver qué procedimientos se utilizaron para garantizar los aspectos éticos durante la investigación y finalmente, pues presentarles los resultados del estudio, la discusión y las conclusiones y nuestras recomendaciones. Bien, como introducción, la transición de la vida fetal a la vida neonatal ha sido un tema de investigación a través de los años. Y es que probablemente representa el reto fisiológico desde el punto de vista cardiovascular más importante en la que cualquier ser humano se enfrenta en los inicios de la vida. En este aspecto es importante mencionar el concepto de transfusión placentaria, que hace referencia a la transferencia de sangre residual de la placenta a la circulación neonatal. Este evento es crucial en los cambios adaptativos del neonato, principalmente en los niveles de hemoglobina, que sabemos que es una molécula que va a garantizar el transporte de oxígeno a los tejidos. La adecuada transfusión placentaria disminuye el riesgo de deficiencia de hierro en el neonato y probablemente garantiza los depósitos del mismo durante la infancia. El momento en el que yo realizo el pinzamiento del cordón umbilical es una de las aproximaciones médicas más importantes. ¿Y por qué? Inicialmente en los cambios en la reorganización del sistema cardiovascular del neonato, lo primero que ocurre es una disminución de las resistencias vasculares a nivel pulmonar con el aumento del flujo sanguíneo a este nivel. Para esto, el neonato necesita un gasto cardíaco del 50%, que es posible lo tenga con la transfusión placentaria. Si yo realizo el pinzamiento del cordón antes de que se dé el aumento de dicho flujo, esto reduce el retorno venoso, la precarga del ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco. En cuanto al número de cesáreas electivas a nivel mundial, ya es conocido que ha estado en aumento. La cesárea, sabemos que con una indicación adecuada es capaz de garantizar la vida tanto del neonato como de la mamá. Sin embargo, está muy bien documentado que la cesárea es capaz de impactar de forma deleteria la adaptación del feto a la vida neonatal y su desarrollo. Como ya mencioné, el momento en el que se realiza el pinzamiento del cordón umbilical es un factor determinante de la transfusión placentaria. A nivel mundial existen dos tendencias, el pinzamiento temprano y el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Realmente la falta de recomendaciones avaladas por estudios clínicos ha incitado al acortamiento en el tiempo del pinzamiento del cordón por las complicaciones transoperatorias que pueden preocupar al cirujano. La Organización Mundial de la Salud establece que el pinzamiento temprano del cordón umbilical es hasta un periodo de 60 segundos, a partir de lo cual, hasta que las pulsaciones en el cordón umbilical se terminan, representa el pinzamiento tardío y esto es hasta alrededor de los 3 minutos. En un estudio muy interesante publicado en el año 1969, se establece que la transfusión placentaria sí se completa en un periodo de 3 minutos y ellos establecen que la relación sangre neonato-placenta a los 3 minutos es de 87 y 13%. Sin embargo, como ven en el recuadro, ya al minuto esa relación sangre neonato-placenta es 80-20, que es muy similar ya al finalizar los 3 minutos. Y esto establece un cambio en la comprensión de lo que representa el pinzamiento tardío.
Nuestro estudio principalmente pretende llegar a conclusiones sobre si el pinzamiento tardío del cordón umbilical es mejor que el pinzamiento temprano sobre un indicador de adecuada adaptación neonatal, como es el hematocrito neonatal. Un aspecto importante a considerar es la influencia de la vía de la terminación del embarazo en la transfusión placentaria. En una revisión sistemática en 2014 se manifiesta que la cesárea está asociada a una reducida transfusión placentaria. Y esto es precisamente por lo que les comenté del temor que tiene el cirujano de las complicaciones transoperatorias que puede tener la madre. El alarmante aumento de las cesáreas electivas es a nivel mundial. En una serie publicada en 2018 en América Latina y en la región del Caribe, la cesárea representa la vía de terminación del embarazo en 44% de los nacimientos. Y nuestra institución no escapa de esta realidad. En una publicación del 2017, pues se establece que los bebés nacen vía cesárea en alrededor del 40%, lo cual está pues muy similar a las publicaciones en otros países. En nuestro país realmente no existen estudios publicados sobre el impacto que tiene sobre el neonato las cesáreas electivas. No hay protocolos tampoco de pinzamiento del cordón umbilical basados realmente en evidencia. Esta investigación pues permite aportar a la literatura sobre este interrogante, ajustándonos a las características de nuestra población y estableciendo bases para futuras investigaciones. Es el pinzamiento tardío del cordón umbilical capaz de mejorar el hematocrito neonatal cuando se compara con el pinzamiento temprano, sin disminuir la hemoglobina materna postoperatoria durante las cesáreas electivas en nuestra institución. Pues este es el interrogante que pretendemos contestar con nuestro estudio. En cuanto a la justificación de nuestra investigación, pues ya les he planteado, tenemos el concepto de transfusión placentaria como un evento trascendental en la adaptación de la vida neonatal, la cesárea electiva como una condicionante y las implicaciones en el desarrollo neonatal y en la niñez, que eso permanece pues en un campo de controversia. En nuestra institución, el momento en el que se realiza el pinzamiento del cordón umbilical no está establecido en una norma. Realmente no tenemos registro sobre cuáles son los resultados neonatales a largo plazo de las cesáreas electivas. Y por supuesto nuestra investigación representa pues un gran aporte en la atención de nuestras pacientes y de los neonatos, orientados a un mejor pronóstico neonatal, valorando cuáles son las implicaciones en la madre. Ya conversando sobre más bien el cuerpo de la investigación, vamos a ver los objetivos generales específicos. Nuestro objetivo general es evaluar el hematocrito neonatal y la diferencia o el cambio en la hemoglobina materna al realizar pinzamiento temprano versus tardío del cordón umbilical en cesáreas electivas realizadas por el personal del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, que sabemos pues nos encontramos en el Hospital Irma de Lourdes Sanetato. Los objetivos específicos: calcular el valor del hematocrito neonatal entre las 24 y 48 horas, eso fue lo que hicimos. Describimos las características generales del neonato al nacimiento, identificar la aparición de ictericia dentro de las primeras 48 horas de vida del neonato, enunciar las características generales de la paciente admitida para ser llevada a cesárea electiva. Determinamos la hemoglobina materna pre y post procedimiento quirúrgico, registramos la ocurrencia de hemorragia obstétrica, todo esto en pacientes a las que se les realizó cesárea electiva en nuestra institución. Las hipótesis de nuestra investigación: la hipótesis de trabajo: el pinzamiento tardío del cordón umbilical es mejor que el pinzamiento temprano en cesáreas electivas en cuanto al valor de hematocrito neonatal superadas las 24 horas de vida del recién nacido. La hipótesis nula: el pinzamiento tardío del cordón no es mejor que el pinzamiento temprano en cesáreas electivas en cuanto al valor de hematocrito neonatal superadas las 24 horas de vida del recién nacido.
¿Cómo realizamos esta investigación? Primero que nada, se establece cuál es el tipo de estudio. Nuestro estudio fue un estudio clínico aleatorizado, fue una investigación abierta, se realizó en un solo centro, se incluyeron mujeres mayores de 18 años con embarazo único a término, a las que iba pues a realizarse la cesárea electiva en la sala de obstetricia de nuestro hospital. Definimos las variables como hemoglobina materna, como la cantidad de hemoglobina que se reportaba por resultado del laboratorio. Eso se hizo previo al procedimiento y pasadas 12 horas luego de la cesárea. La edad materna fue otra variable, que es el número de años cumplidos consignados en el expediente. La edad gestacional, que es el término que se utiliza para ver, para describir qué tan avanzado está el embarazo, se midió en semanas. El índice de masa corporal materno es la relación entre el peso en kilogramos entre la talla al cuadrado. Eso se estableció en rangos. La paridad de la paciente, que es la cantidad de embarazos que había tenido la paciente, incluyendo el embarazo actual cuando se le va a realizar la cesárea, y se estableció como una variable cualitativa multípara o nulípara. El hematocrito neonatal se definió como la cantidad de hematocrito reportado como resultado de laboratorio en porcentaje. Se estableció un valor numérico entre 30 a 70. El APGAR, que es el método de evaluación de la adaptación y vitalidad del recién nacido luego del nacimiento, se evaluó al minuto y a los 5 minutos. El sexo neonatal, que es la característica que divide las especies en masculinos y femeninos. El peso neonatal se estableció como la fuerza con la que la Tierra trae un cuerpo, se evaluó en gramos y se establece en rangos. Ictericia neonatal se consideró una variable cualitativa, se establece como la coloración amarillenta de la piel y mucosas que produce un aumento de la bilirrubina en sangre y la necesidad de realizar fototerapia. Se establece como sí o no, y hemorragia obstétrica como la pérdida sanguínea de la paciente embarazada o puérpera de gran magnitud que es capaz de producir cambios hemodinámicos en la paciente. Se establece como una variable cualitativa como sí o no. En cuanto al universo y tamaño de la muestra, el universo eran todas las pacientes que iban a ser con indicación de cesárea electiva entre el mes de julio y el mes de noviembre del año 2020. El tamaño de la muestra y el efecto fue escogido de acuerdo a una publicación anterior, que es una publicación del año 2019, en cuya variable primaria fue el hematocrito neonatal superadas las 24 horas de vida neonatal. Y el cálculo de la muestra se hizo con un programa StataCal 14.2 que se encuentra, que es posible descargarlo en el internet de forma gratuita. Finalmente, con este estudio de referencia que ya les comenté, se establecieron los parámetros de media y la desviación estándar, y un total de 54 pacientes fue el resultado, 27 en cada grupo. Este número se aumentó a 64 pacientes, 32 en cada grupo, teniendo en cuenta las pérdidas que podíamos tener durante la investigación de aproximadamente 20%. Los criterios de inclusión para el estudio fueron pacientes mayores de 18 años con un embarazo único vivo de 37 semanas o más, por fecha de última menstruación comprobado por ultrasonido temprano, que no se encontrara en labor de parto a la que se le fuera a realizar cesárea electiva por indicaciones como cesárea anterior, producto en presentación pélvica, miomectomía previa y macrosomía fetal, de la cual, por supuesto, se haya obtenido consentimiento informado previa explicación verbal y por escrito a la paciente sobre la investigación. Los criterios de exclusión: se sacaron de la investigación a todas las pacientes que tenían alteraciones estructurales o anomalías cromosómicas fetales, pacientes con ruptura prematura de membranas y pacientes con datos clínicos de infección materna o fetal. En cuanto a los procedimientos para garantizar la información, los instrumentos a utilizar y el método de control de calidad, bueno, les voy a explicar más o menos cómo pues, se realizó la investigación. Primero, sometimos nuestro protocolo al Comité de Bioética del Complejo Hospitalario en la Caja de Seguro Social. Se obtuvieron los permisos respectivos tanto de las autoridades de la Caja de Seguro Social como la aprobación por el Comité de Investigación.
Se enviaron notas sobre la transferencia del personal del complejo hospitalario al Hospital Irma de Lourdes Sanetatos y fue aprobado por el comité de investigación. Las investigadoras, una vez la paciente había sido admitida para ser llevada a cesárea electiva, pues nos acercábamos a la paciente, le explicábamos el objetivo de la investigación, le explicamos la confidencialidad de la información que se iba a obtener en el estudio y utilizamos un consentimiento informado que la paciente podía leer y finalmente, si estaba de acuerdo, podía firmar. Una vez la paciente consintiera, firmara el consentimiento informado, se le daba una caja. En esta caja habían sobres bien sellados, no transparentes, que rezaban o pinzamiento temprano, 15 segundos, o pinzamiento tardío, 90 segundos. La paciente escogía un sobre y se lo pasaba a la investigadora y ambas veían el resultado del sobre si la paciente era colocada en el grupo del pensamiento temprano o tardío. Se le decía a la paciente y se le decía al cirujano y al médico residente encargado de la cesárea, de la cesárea luego que se le iba a realizar a la paciente. A la paciente se le realizó un monitoreo fetal para ver la vitalidad del bebé y se recolectó la información de sus características generales. Eso se obtuvo del expediente clínico y se colocó en la hoja de recolección de datos. Durante la cesárea, importante, no se realizó ninguna intervención sobre el procedimiento quirúrgico ni en los cuidados de rutina por parte del servicio de tanto anestesiología como de neonatología. No se realizó ninguna intervención en este aspecto. Un cronómetro iba a estar colocado en salón de operaciones. Inmediatamente el neonato se extraía de la cavidad uterina, se colocaba a nivel de la placenta y se cubría con una toalla estéril, se le daba calor y se esperaba el tiempo en el grupo que había quedado de la paciente. Una vez se cumplía el tiempo establecido, se realizaba el cordón umbilical, el neonato era entregado al servicio de neonatología y se hacían los cuidados de rutina por parte del servicio de neonatología. De presentarse alguna complicación durante el procedimiento quirúrgico, el cirujano podía abandonar la investigación de modo que se garantizara tanto la seguridad del neonato como de la mamá. Posteriormente, se recolectaba la información del neonato al nacimiento, como Apgar, peso, etcétera, y se documentaba en la hoja de recolección de datos. La investigadora dio seguimiento a la paciente por 24 horas para documentar el diagnóstico de hemorragia obstétrica y para documentar el nivel de hemoglobina postcesárea. Se realizó entonces al neonato un hemograma de sangre capilar entre las 24 y las 48 horas de vida del recién nacido. Este hemograma fue tomado de forma rutinaria por los flebotomistas de la institución en el servicio de neonatología. Por tanto, la investigadora solo tomó la información del expediente clínico y se dio seguimiento al neonato por 48 horas para documentar el desarrollo de ictericia neonatal. Quien realizó la medición del hematocrito no tenía información sobre a cuál brazo pertenecía la paciente y para la realización del estudio aceptamos cumplir todos los principios éticos y morales que deben regir toda investigación que involucre a sujetos humanos, como lo son la Declaración de Helsinki, el informe de Belmont y las buenas prácticas clínicas y las normas y criterios éticos establecidos en los códigos nacionales de ética y leyes vigentes. Se mantuvo la total confidencialidad de cada sujeto. No existen datos en el instrumento de la recolección de datos que permitan identificar a las pacientes y por supuesto esta información era resguardada por la investigadora principal y no es publicada la información de la paciente. Esa información solamente se va a utilizar para fines relacionados con la investigación y es guardada y una vez concluya la investigación se guarda en la oficina del Servicio de Ginecología Obstetricia del Complejo Hospitalario Dr. Argunsfo, Arias, Madrid. Muy bien, ya para revisar los resultados de la investigación, en la figura 1 vamos a ver que
finalmente se incluyeron en la investigación 64 pacientes. No hubo pérdidas en el grupo del pinzamiento temprano, que fue 15 segundos, hubo 32 pacientes, y en el grupo del pinzamiento tardío también tenemos, que fue 90 segundos, hubo 32 pacientes que finalmente completaron la investigación. En la tabla número 1 vamos a ver las características, vamos a comparar en los dos grupos, en los dos brazos, las características tanto de las madres y de los neonatos, y vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a edad materna, edad gestacional, gestaciones previas, si la madre tenía preeclampsia o diabetes gestacional, en cuanto a índice de masa corporal materno, en cuanto a Apgar neonatal, no hubo diferencia estadísticamente significativa, tampoco en cuanto al sexo, al peso, perímetro cefálico y torácico y en talla neonatal. O sea que los grupos pueden ser perfectamente comparables. Para los resultados primarios en cuanto a hematocrito neonatal, se obtuvo un promedio de 57% en el grupo de los 15 segundos y un promedio de 59% en el grupo de los 90 segundos, lo cual nos resultó no estadísticamente significativo con una P de 0.34. Tampoco obtuvimos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al cambio de hemoglobina materna en ambos grupos. No tuvimos, en cuanto a los resultados secundarios, presencia de hemorragia obstétrica ni ictericia neonatal en las pacientes y en los neonatos que participaron en la investigación. Muy bien, entonces, una vez ya se analizó y se correlacionan las variables de nuestra investigación, los resultados fueron comparados con publicaciones anteriores. Nuestro resultado indica que el pinzamiento tardío del cordón umbilical, 90 segundos, no es mejor que el pinzamiento temprano del cordón umbilical, que es 15 segundos, en las cesáreas electivas realizadas en nuestra institución cuando comparamos el hematocrito neonatal superada las 24 horas de vida del recién nacido. Estos resultados no se correlacionan con el estudio base de nuestra investigación, que fue el estudio de Cabalín y colaboradores en el año 2019. Para ellos sí fue un resultado estadísticamente significativo en cuanto al pensamiento tardío versus temprano del cordón umbilical. En cuanto al impacto de la hemoglobina materna, no existe un impacto en el cambio de acuerdo al retraso del pensamiento del cordón, lo cual sí se correlaciona con publicaciones previas. El pensamiento, en cuanto a las variables secundarias, el pensamiento tardío del cordón umbilical pues, permanece en campo de controversia en cuanto a efectos neonatales, como la hiperbilirrubinemia y la ictericia. De hecho, en países orientales como China, no se practica el pensamiento tardío debido a la preocupación que existe sobre estos resultados en cuanto al neonato. En nuestro estudio, ningún neonato reportó ictericia, no hubo necesidad de utilizar fototerapia. El pinzamiento tardío del cordón umbilical sí se asoció con la necesidad de fototerapia en un estudio publicado en 2013 donde se comparó pinzamiento tardío versus temprano. Este estudio, sin embargo, fue realizado en parto vaginal. Estudios más recientes, como el de Kian y colaboradores, que se realizó en el 2020, que fue realizado en parto vaginal, y el otro estudio, que es la base de nuestra investigación, que es el estudio de Cabalín, que se realizó en el 2019, que sí fue en cesáreas electivas, arrojaron resultados totalmente comparables con nuestra investigación. En nuestros estudios tampoco se observó la presencia de complicaciones como hemorragia obstétrica en ninguno de los dos grupos, y este resultado es comparable también con la literatura disponible tanto para parto vaginal como para cesárea electiva. En cuanto a las limitantes de nuestra investigación, tenemos que las variables que nosotros revisamos en nuestro estudio representan resultados y valoraciones a corto plazo. No se hizo ninguna valoración o evaluación ni de la madre ni del neonato superadas las 48 horas de vida neonatal. Sin embargo, la fortaleza de nuestro estudio es que se trata de una investigación, un estudio clínico aleatorizado, y la población estudiada, por supuesto, que es una población
que está en aumento en pacientes en cesáreas electivas. Es un procedimiento que se está realizando a nivel mundial con mayor impacto, y también la población estudiada, que son pacientes embarazadas a las que se les realiza electiva, realmente son pacientes que no son objeto de numerosas investigaciones. Esa es una fortaleza de nuestro estudio. Finalmente, para concluir, el pinzamiento tardío del cordón umbilical, que equivale a un tiempo más prolongado de transfusión placentaria, no es superior al pinzamiento temprano, para garantizar mejoría del estado hematológico neonatal en pacientes a las que se les realiza cesárea electivas. El pinzamiento, y esto es importante, porque el pinzamiento temprano del cordón umbilical puede permitirnos realizar los cuidados del paciente de forma oportuna por parte del equipo de neonatología, y por supuesto puede mejorar el tiempo quirúrgico con las ventajas que esto representa para el obstetra, aportando su beneficio materno. El tiempo del pinzamiento del cordón umbilical, ya sea temprano o tardío, no está relacionado con la hemoglobina materna postoperatoria y la aparición de hemorragia obstétrica. Por tanto, no pueden establecerse recomendaciones en cuanto a estos resultados para las normas, que es donde nosotros pretendemos hacer impacto. No encontramos tampoco efecto condicionante en cuanto a la aparición de ictericia neonatal en nuestra investigación. Finalmente, recomendamos, según los resultados de nuestra investigación, que es posible realizar el pinzamiento temprano del cordón umbilical, lo cual es suficiente para garantizar una adecuada transfusión placentaria, logrando su aporte en los cambios adaptativos del recién nacido. Recomendamos también continuar realizando estudios que comparen el pinzamiento temprano, pero que no solo evalúen resultados a corto plazo, sino resultados a largo plazo, tanto neonatales como maternos. Recomendamos que exista un registro de datos neonatales concernientes al nacimiento según la vía del parto, ya sea parto vaginal o cesárea, y por supuesto mantener informado al personal de obstetricia y neonatología respecto a las publicaciones recientes en cuanto a el pinzamiento del cordón umbilical en cesáreas electivas. Muchísimas gracias por su atención. Felicidades, Keira. La verdad es que eres un orgullo para el servicio de ginecología y obstetricia el haber realizado este estudio muy completo. Todos sabemos que es un gran nivel de evidencia. Quería preguntarte cómo fue tu experiencia al realizar un estudio de este tipo y qué les recomendarías a nuestros médicos residentes, a nuestros médicos internos en relación a hacer un estudio de este nivel de evidencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues la verdad es que mi experiencia con el estudio clínico aleatorizado, que como sabemos es el segundo nivel de evidencia, uno de los mejores, fue muy buena. Recibí mucho apoyo por parte de mis funcionarios. Todos estaban dispuestos a colaborar y a darme, a aportar su granito de arena a la investigación. Realmente no es sencillo realizar un estudio prospectivo, no es fácil, principalmente porque no tenemos precedentes, no hay muchas personas que ya hayan realizado este tipo de investigación. Definitivamente es una muy bonita experiencia. Al final, una vez ya uno concluye toda la investigación, se da cuenta de que es posible, que vale la pena, y definitivamente invito a todos los residentes que están pendientes por realizar pues, su estudio de investigación para culminar la tesis, para culminar la especialidad en ginecología obstetricia y otras especialidades, a que realicen este tipo de estudios, porque realmente vale la pena realizarlo, vale la pena. Gracias, Keira. Definitivamente Panamá tenemos una gran cantidad de recursos y realizamos un trabajo impresionante en relación a salud. Ha sido el trabajo de todo el día presentar hoy el simposio de investigación y motivarnos todos a empezar a hacer más investigación, a demostrar más las cosas que hacemos
y evidentemente la necesidad también de publicar más nuestras investigaciones. Muchísimas gracias por tu participación.